Sediento de poder, brota entre las grietas de los gobiernos pasivos para proclamar su autoridad. Estos cuerpos de organización social son lo suficientemente débiles para permitir que el orden tome las riendas del territorio. Del orden nace el sistema, quien hace presencia entre las hojas verdes de su red arbolística. En el capítulo de hoy, una cuestión de morir o desaparecer. Buenas tardes a todos, todas y todes y bienvenidos una vez más a mi podcast Transparencia. Soy Dani Kors y les invito a buscar un té, un café o lo que ustedes quieran y compartir algunas reflexiones conmigo. En Argentina, las personas trans contamos con 3 leyes que nos amparan directamente. La primera es la número 4376 de Política Pública para el Reconocimiento y Ejercicio Pleno de la Ciudadanía de las Personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. La segunda es la número 26.743 de Identidad de Género y la tercera es la 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, también llamada Diana Zacayán, Loana Berkins. A pesar de esto, el sistema pone a quienes se dicen trans contra la espada y la pared, es decir, una cuestión de morir o desaparecer. Repasando las actitudes de este orden atemporal y dictatorial, es que llego a preguntarme, ¿a cuánto es capaz de llegar el sistema con tal de sumergir la monstruosidad del ser trans? Amancay Diana Zacayán, nacida en Tucumán el 31 de diciembre de 1975, fue una mujer indígena calchaquí y la primera travesti en tener un DNI con su identidad autopercibida, la cual alzó con orgullo desde los 17 años. Reconocida como líder del colectivo Travesti Trans por su compromiso social y su activismo en pos de los derechos humanos, su mayor logro fue promover la sanción de la ley de cupo laboral trans. Víctima de violencia institucional, fue encarcelada porque en ese entonces ser travesti u homosexual era delito. Sin embargo, pasadas esas épocas, Diana dedicó su vida al activismo, siendo parte del programa de diversidad sexual del INADI, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y fundando el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. En un ataque violento sucedido el 11 de octubre de 2015 y con 27 lesiones y hemorragias internas y externas, la vida de Diana Zacayán llegó a su fin. De los 2 asesinos, solo se logró identificar a Gabriel Marino, quien fue condenado a cadena perpetua por el delito de homicidio por odio a la identidad de género y violencia de género. Este fue el primer fallo en el país en incluir la figura de travesticidio del inciso 4 del artículo 80 del Código Penal. Es decir, fue la primera vez que en un ámbito legal se reconoció la violencia en base al odio a una persona por el hecho de ser travesti o trans, y fue también la primera vez que se dictó una sentencia en base a eso. Lamentablemente, la figura de travesticidio sería eliminada del caso en octubre del 2020, retrocediendo todos los pasos dados. Esto se debe a que, según un juez, la intimidad sexual ocurrida en contra de la voluntad de la víctima invalidaba el odio por parte del acusado. Ante esta modificación, Juan Casergian, abogado representante del INADI en la causa, concluyó en que si una ley no refleja la realidad y no protege a la vida en todas sus fases, entonces es una ley que no se aplica, es una ley injusta. El día de hoy tengo el agrado de tener en este podcast a una invitada a la cual voy a dejar que se presente ella sola y a quien le pregunté cómo conoció a Diana Zacayán. Bueno, mi nombre es Verónica Arlauski, soy mamá de una niña trans de 10 años, soy cofundadora de la agrupación MUNAI y docente en el nivel secundario y en el nivel terciario en distintas instituciones de la provincia de Buenos Aires. Conocí a Diana Zacayán hace aproximadamente 4 años, cuando supe que era mamá de una niña trans y un mundo nuevo se reveló para mí, y en ese conocer experiencias, conocer personas, conocí sobre la historia y la lucha de Diana Zacayán.
El 24 de junio del año pasado, y faltando 4 días para el Día Internacional del Orgullo LGBTI, empezaron a aparecer titulares que relataban la sanción de la ley número 27.636, que establece un cupo laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad. Ese mismo día, desde mi casa, empecé a investigar, leer encabezados, buscar noticias y ver los medios de comunicación narrando este nuevo logro para el colectivo travesti trans. En el año 2014, Fundación Huésped, junto a la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, realizaron un estudio del cual participaron 498 personas trans. Su objetivo era demostrar que la ley de identidad de género había proporcionado un cambio positivo en las condiciones de vida de este colectivo. Según sus estadísticas, la mitad de los hombres trans y un tercio de las mujeres trans tuvieron ideas suicidas. De estas personas, un quinto de los hombres y todas las mujeres trans que habían considerado el suicidio lo intentaron alguna vez. El estudio concluye en que la edad promedio de estos sucesos es en la adolescencia. Cada vez que leo sobre el impacto de la ley 26.743 de identidad de género, no puedo evitar sentirme contento porque la sociedad avanza. Sin embargo, la sociedad no avanza y estas leyes no significan nada. Detrás de sus sanciones se esconde un gobierno pasivo que busca usar a las disidencias como propaganda para fortalecerse y enriquecerse. Entre las grietas de estos mandatos se esconde el orden regular preestablecido, el odio, la banalización de nuestra lucha y la violencia a nuestras identidades. Me angustia porque me gustaría que estas leyes que deberían ampararnos fueran ejercidas correctamente y que los políticos que nos usan fueran honestos. Las leyes solo sirven para decir que todo está bien, yo soy de les buenos, yo te apoyo. La realidad es que si no morimos a manos de un soldado del sistema o cargando la responsabilidad de nuestra propia muerte a través de suicidios, somos invisibilizados o desaparecidos por el orden. La verdad es que pensar en esto no solo me enoja y me angustia, sino que también me hace pensar en un caso que estuvo presente durante el último tiempo, que es el de Tehuel de la Torre, un nombre que probablemente muchos de ustedes conozcan porque no deja de circular por los medios de comunicación. Tehuel es un chico trans que lleva más de 11 meses desaparecido. Los noticieros cuentan que el 11 de marzo del año pasado fue a la casa de un conocido que le había hecho una oferta de trabajo y desde esa tarde no se lo vio más. Las redes se inundaron con su cara y todavía no se sabe nada de su paradero. Además, los 2 detenidos del caso se niegan a declarar. A toda esta bola de indignación se suma el angustiante resultado de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Pittsburgh que reveló que las tasas de suicidio en adolescentes trans es mucho más alarmante que en adolescentes cis. Les cuento de este estudio. De los más de 2.000 adolescentes entre los 14 y los 18 años que fueron parte de esta encuesta, 1.148 se identificaron como trans. El 84.4% de los adolescentes trans dijeron tener pensamientos suicidas, el 72.5% haber planeado un intento de suicidio y el 50.3% haberlo intentado. Mientras tanto, las cifras de intento de suicidio en quienes se identificaban como cis o hetero son del 23.4%. Además, el riesgo de necesitar atención médica crecía 4 veces cuando se trataba de personas trans. Agregando a los estudios mencionados anteriormente, todos los años el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la Comunidad LGBT publica un documento con datos de los crímenes de odio ocurridos. Según el informe producido en el año 2020, se llevaron a cabo 152 agresiones contra esta comunidad, de las cuales 129 fueron hacia personas trans. Además, el documento aclara que las cifras podrían ser mayores porque existen crímenes invisibilizados o no se registra a la víctima según su identidad autopercibida. En 2020 sucedieron 14 asesinatos, 10 a mujeres trans y 4 a varones gay cis. También se contabilizaron 67 muertes de mujeres trans por abandono y o ausencia estatal. Finalmente se registraron 5 suicidios, de los cuales 4 fueron de mujeres trans y el restante de un varón trans. Yo le mandé a Verónica todo esto de lo que estoy hablando y cuando le pregunté qué fue lo que más le había impactado, me respondió esto. Y bueno, una de las cosas que no deja de impactarme, por más que las conozca, son las cifras de las muertes, de los ataques y de las agresiones
dirigidas hacia personas del colectivo LGTBIQ+, en especial del grupo trans travestis, y sobre todo conocer la expectativa de vida, ¿no? Es algo muy doloroso y es algo que como mamá de una niñez trans me he propuesto intentar desde mis posibilidades luchar para cambiarlo, para modificarlo. Actualmente la esperanza de vida de una persona trans ronda entre los 35 y 40 años. Durante esos años somos expuestos a una cadena de violencias. Primero, en su mayoría, la familia. Después, los niveles educativos, los laborales, las instituciones públicas y privadas. Un estado pasivo y propagandista. Miradas, burlas, ridiculizaciones, invalidación, violencias físicas, verbales y psicológicas, invisibilización y el último eslabón, la muerte. Muchas veces las personas trans permanecemos ocultes viviendo en una vida que no es nuestra por miedo a este eslabón. Si no desaparecemos, seremos arrastrados al suicidio y si no nos matamos, nos matará el sistema. A ver, si hay algo que puedo deducir es que 1. El mundo no tiene ganas de entender identidades trans. No es que no puede, es que no quiere y eso no lo exime de ciertas responsabilidades y culpabilidades que tiene. Y 2. La familia, tanto la propia de cada uno como la institución de la familia, no aprovecha su poder cada vez que deja de lado cosas esenciales. Seguro conozcan ese dicho que dice que hagas lo que quieras porque total la gente siempre va a hablar y a criticarte a tu espalda, cosa que me parece horrible pero lamentablemente es cierto. Y bueno, el mundo puede discriminarte, podés ser víctima de múltiples tipos de violencia, podés no querer salir a la calle porque te persiguen las miradas, no saber a qué van a ir, no saber si vas a conseguir un puesto porque sos trans, que te cuestionen tu identidad y muchas cosas más que son realmente un bajón, pero cuando tu familia te apoya y te acompaña, es un poco más fácil transitar esas incomodidades. Al fin y al cabo, la familia es el primer eslabón, ¿no? A lo que voy y lo que les quiero pedir es que si son familiares o amigues de alguien trans, le apoyen y le acompañen, porque aunque no parezca, eso siempre hace la diferencia. Volviendo a Diana, lamentablemente ella no llegó a vivir la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans, pero con su vida desbordante de militancia nos dejó un futuro con más posibilidades, más igualdad y una enseñanza importantísima. Dar todo de nosotros y movilizarnos para que las futuras generaciones tengan lo que nos fue negado. Cuestionarlo todo, hasta el lugar que ocupan nuestros cuerpos. Y militar nuestras ideas, hasta que sean realidad. A día de hoy, y en este presente capítulo de podcast, declaro que tomo a Mancay Diana Zacayán y a su militancia como ejemplo del activismo al que aspiro llegar. Lo último que le pregunté a Verónica fue qué opinaba de la trascendencia de Diana Zacayán. Bueno, la trascendencia de Diana es innegable. Los derechos que hoy asisten a mi hija son los derechos conseguidos con su lucha y con su sufrimiento, con la lucha del movimiento travesti trans argentino. Y es tan profundo el reconocimiento que como docente intento que mis alumnos también la conozcan, también sepan de su lucha. Creo que no tienen que perderse las historias heroicas que personas con todos los derechos vulnerados han podido llevar adelante transformaciones tan grandes. Para terminar, esta vez les voy a dejar una canción de Warbel que se llama The Village. Warbel no es trans, sino que es una persona gay que una vez conoció a dos fans suyos que sí lo eran y compuso esta canción para ellos. La letra trata de la angustia de encerrarte en un closet porque el resto no lo entendería, porque piensan que la transición es una etapa a superar, porque te llevan a reprimir la expresión de género. También habla de cómo la religión toma campo en estas vivencias, pero yo creo que lo más lindo es el estribillo, porque afirma que el problema es del resto y no hay nada malo en ser trans. Tengo una frase favorita, sí, y disculpen mi inglés. La frase es Young Lost Sinner, que significa joven pecador perdido. Me gusta porque me reafirma, porque lo que para el resto tiene un carácter negativo, yo tengo el poder de reivindicarlo en algo positivo, porque al final del día siento que sí, que yo soy ese joven pecador perdido del que habla la canción. Pero antes, si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por regalarme un poco de tu tiempo
gustó y no te pierdas el próximo capítulo. No, your mom don't get it, and your dad don't get it, Uncle John don't get it. And you can't tell Grandma 'cause her heart can't take it, and she might not make it. They say don't dare, don't you even go there, cutting off your long hair, you do as you're told. Tell you wake up, go put on your makeup, this is just a phase you're gonna outgrow. There's something wrong in the village, in the village. Oh, they stare in the village, in the village. Oh, there's nothing wrong with you. It's true, it's true. There's something wrong with the village, with the village. There's something wrong with the village. Feel the rumors follow you from Monday all the way to Friday dinner. You got one day of shelter, then it's Sunday hell to pay, you young lost sinner. Well, I've been there sitting in that same chair, whispering that same prayer 500,000 times. It's a lie though, burying disciples, one page of the Bible isn't worth a life. There's something wrong in the village.